al mercat que es dedicava al healthcare, d'acord, a tot el que és el món sanitari hospitalari, d'una manera extraordinària, d'acord? I per últim tindríem la radical, no? Que és en la que trobem el que alguns parlen del Blue Ocean, no? Un espai en el que no ha estat explorat per ningú, no? Pues, de nou surt un recurrent perquè és que realment aquesta empresa ha innovat en tots els espais, amb totes les estratègies, en tots els àmbits, no? I és, bueno, es va trobar un espai, no?, entre el que era el portàtil i el sobretaula que ningú l'havia treballat, no? I estava al cap de tothom, doncs, bueno, per què no traiem aquest nou concepte, no? I bueno, doncs a partir ara aquí sembla que és molt habitual, no?, tenir tablets, no? Però... I bueno, una miqueta només a tall d'exemple us mostro pues, quina és la nostra operativa, la nostra forma de treballar, perquè clar, aquí us he explicat pues, els àmbits, estratègies, etc. Però això també li has de donar forma, no? Perquè si no et posaries a innovar i bueno, tot val, no? I d'aquí ve lo de l'embut, no? Aquest és el nostre embut de la innovació. Bàsicament és un procés de selecció natural, d'acord? En el qual comencem en un àmbit d'exploració. Podríem dir, doncs mira, ara mateix, doncs en el nostre cas, per exemple, a nivell de l'estratègia de la companyia, doncs ens volem posicionar doncs, oferint serveis al cloud, en apps, l'àmbit que l'empresa pugui creure que és interessant explorar, no? Doncs a partir d'aquí, en l'equip d'innovació, definim el que són els reptes d'innovació, no? Doncs, bueno, dins d'aquesta estratègia, com podem començar a treballar per poder oferir un producte, servei o quelcom innovador, d'acord, en el futur. Detectem aquests reptes, una vegada que els definim, comencem a fer el que és l'exploració i escolta, és a dir, comencem a treballar, a fer anàlisis, buscar tendències, a treballar conjuntament amb els clients, a començar a parlar amb tothom, d'acord, a començar també a treballar, evidentment, amb tots els grups i equips de recerca de la universitat, i a partir d'aquí doncs, comencen a aflorar idees, d'acord, i les idees com acostumen a sortir, doncs, bueno, suposo que hi ha moltes tècniques, però la més recurrent i la que s'acostuma a escoltar és fer reunions de brainstorming, d'acord, en el qual doncs, bueno, allà comencem a aflorar, no?, i comencen a sortir idees, moltes d'elles que pot dir, això és una bogeria. Bueno, doncs de les 3 o 4 bogeries al final aconseguim treure alguna que realment és sòlid i consistent, no? I en aquest embut, vale, bueno, anem passant, les idees passarien a el que ja parlaríem d'una oportunitat real, no?, algo que ja és més tangible. I fins aquí parlaríem, diguéssim, del que és el punt de la part més creativa, no?, d'aquest procés. A partir d'aquí doncs, bueno, ja s'ha de començar a fer més exploració, no?, bueno, i aquesta oportunitat té espai en el mercat, realment algú té interès, algú pagaria per tenir-la, d'acord? Fins a arribar al final a el que seria el mercat, d'acord? Com veieu en el dibuix n'hi ha unes boletes i unes fletxetes, d'acord? Les que estan en la part superior vol dir que són entrades, és a dir, realment això és un procés, d'acord, per tenir, diguéssim, una línia i una guia de treball, però no vol dir que necessàriament tot hagi de començar en l'estratègia, d'acord? Doncs, bueno, podria passar que un client o algú, d'acord, de fora d'UPCnet ens proposés, escolta, per què no feu això? És que ho tenim clar que això pot interessar, no? I això pot entrar en diferents fases d'aquest embut. I viceversa, no? Dins de tot aquest procés de selecció, de fet és el més normal, que surtin moltes idees i moltes d'elles caiguin, d'acord? És a dir, perquè al final de la quantitat de generació d'idees que surten, doncs al final de l'embut arriben molt poquetes, d'acord? I bueno, fins aquí... Bueno, simplement mencionar, no?, a tall d'exemple, no sé si algú de vosaltres sap reconèixer aquesta fotografia. Segur? No? Alguna idea? Espera, és probable que així la conegueu millor. Vale? Bueno, doncs això és un cas molt conegut, no? El coneixeu. Si tirem cap endarrere, bueno, va ser el primer prototip del que avui coneixem com el telèfon, l'iPhone, no? El senyor Steve Jobs va demanar al seu equip d'I+D que en 2 setmanes havia de tenir un prototip del que ell tenia al cap. D'acord? I si veieu la foto, doncs realment podeu trobar tots els elements que avui dia tenim al dispositiu, no? Doncs un auricular, una pantalla, uns altaveus, una bateria, no? També a la foto, bueno, tot el muntatge, no? Clar, aquí li van demanar un exercici de dir, bueno, escolta, ja tot això, a més,
Penseu que ho has de tenir a la mà, no? Clar, aquí també veiem una pantalla, un ordinador. Per què? Pues perquè quan l'equip d'innovació de Steve Jobs va treballar en el prototip, no només va treballar en el dispositiu. Ja sabeu que l'iPhone, l'iPhone en aquest cas, no només és el telèfon, sinó és tot el que acompanya, no, tota l'experiència que hi ha darrere, amb l'iTunes i amb tota la Apple Store, etc. No? Pues, bueno, clar, ells van intentar simular en molt poc temps el que després havia de ser pues, el que molts de nosaltres pues, portem a la butxaca. No? I bueno, fins aquí una miqueta tal de resum el que podríem explicar d'innovació. Paso la paraula al meu company Marcos. Bueno, pasado el embudo ya, ahora vamos a por el maestro Jedi. No, este lo dejamos un poco para más adelante. La idea ahora es explicaros un poco cuáles son esas tecnologías que ahora mismo, o sea, están presentes como tendencias para los próximos años, como decía Javier antes, y que nos sirven a nosotros para alimentar este embudo, ¿no? O sea, la parte ancha del embudo se va a alimentar de cosas basadas seguramente en esto que os vamos a explicar ahora, ¿de acuerdo? O sea, la idea es que de aquí surgirán las ideas que nos van a llevar a mejorar nuestros productos y servicios, los nuestros, o simplemente otros que ofrezcan otras empresas y que vosotros seguramente como alumnos a lo mejor aquí ya no, pero en otros sitios seguramente los disfrutéis, ¿no? Esto se basa normalmente en un informe que se publica de manera anual, que lo hace un consorcio americano y el New Media Consortium y una organización educativa americana de todas las escuelas y universidades. Ellos hacen un informe anual en el que analizan las tendencias tecnológicas que más o menos se prevé que tengan un impacto realmente relevante en la educación, tanto a corto como a medio a largo plazo. Es decir, durante este año o el próximo año, durante los próximos 2 o así, y durante los siguientes 5, a lo largo de los 5 años seguramente. Aquí podéis ver, ahora las explicaremos un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, podéis ver que son, ¿no? Pues el Flip Classroom, Learning Analytics, 3D, la impresión 3D, bueno, el tema de los juegos y la gamificación y otras cosas como el Quantified Self y los Virtual Assistants. Ahora lo que vamos a hacer antes de empezar a explicarlas es poneros un pequeño vídeo, nada, dura 2 minutos, o sea, pero es muy interesante que lo veáis, la verdad es que es muy chulo, porque se verá reflejado en él muchas de las cosas que luego hablaremos, si lo veráis.
bueno, como habéis visto, bueno, el vídeo es un poco ciencia ficción, evidentemente, seguro que a todos nos gustaría haber ido a clase y que fuera algo parecido a eso. De todas maneras, esa ciencia ficción que sale en el vídeo, en realidad no está mucho más lejos de la clase que hacéis hoy, de las cosas que hacéis hoy en clase, de lo que lo que hacéis vosotros, de lo que seguramente hicieron vuestros padres e incluso los hermanos mayores de algunos de los que estáis aquí. O sea, porque no hace tantos años utilizar un ordenador simplemente para estudiar o conectarse a Internet era algo que no existía. Así que en realidad el salto es parecido, no creáis que es para tanto. De todas maneras, si os habéis fijado, ahí en ese vídeo aparecían muchas de las cosas que hemos comentado y de las que vamos a comentar. Por ejemplo, el primer concepto que sale aquí, ¿no? Que es el Flip Classroom. ¿No? Bueno, esto, más que una tecnología, es el uso de las tecnologías que tenemos disponibles para hacer, un poco lo que se ve aquí, ¿no? O sea, darle la vuelta a la clase como la conocemos, que es un poco lo que hacían estos niños en el colegio. La idea tradicional de una clase es que ha sido siempre que vosotros venís aquí, el profe, yo no, en este caso, un profesor de verdad, se sienta, os suelta su rollo, digamos, os explica, y luego, os pone unos deberes o lo que sea, os vais a casa, allí os curráis los deberes y volvéis al día siguiente y volvemos a repetir el ciclo, ¿no? Corregimos, se explican, trabajo en casa. Este tipo de tecnología, digamos, de tecnología de tendencia, lo que intenta es darle la vuelta a esto. Si os habéis fijado, los niños en el vídeo, en realidad, estudiaban en casa. La lección, había un momento en que la niña miraba cómo se hacía un puente, miraba unos vídeos, ¿no? El profesor les decía, mira, este es el material que tenéis que mirar para ver cómo se hace esto del puente, y os lo miráis en casa. Y en cambio, en clase lo que hacían era un proyecto. Trabajaban en común, el profesor hacía de guía, en realidad, para ellos. Entonces, la idea es utilizar las tecnologías que tenemos ahora a nuestra disposición, pues evidentemente todo el material como los campus online que tenéis, tecnologías de YouTube, cualquier material, todo lo que nos ofrece Internet sobre todo, para que poder darle la vuelta al concepto de clase tradicional, ¿de acuerdo? Y hacer un seguimiento sobre él. De hecho, esto combina con la siguiente tendencia, que es lo que se llama Learning Analytics. Esto es el concepto de Big Data aplicado a la educación. El concepto de Big Data es, ¿no? El manejo de grandes cantidades de datos, o sea, de forma no estructurada, información ingente, o sea, que vamos acumulando, para obtener de ella conocimiento que era, en principio, poco previsible, ¿de acuerdo? O sea, que saliera de ahí. Esto, en realidad, se inventó para el mundo de los negocios. Uno de los grandes utilizadores de esta tecnología es Amazon, O sea, vosotros no sé si habéis fijado, pero si vais a comprar a Amazon sabe casi lo que vas a comprar. O sea, es decir, sale allí debajo, o sea, has comprado esto y seguramente te interesaría comprar este otro libro y además te interesaría comprar este videojuego y no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, todo esto se hace en base al estudio del Big Data. Ellos acumulan cantidad de información sobre por dónde tú navegas, o sea, no solo por su web, qué es lo que compras, qué es lo que miras, qué es lo que lees, y en base a eso son capaces de aconsejarte en tus compras, por ejemplo, y de hecho ahora están hablando ya incluso de avanzarse a lo que vas a comprar, ¿no? Se habla de que Amazon está interesada en desplegar lo que llaman el enviar los paquetes antes de que los compres. O sea, es decir, te vamos a enviar las compras antes de que las hagas. Evidentemente no a tu casa, o sea, espero que no. Pero, por ejemplo, sí a los centros de logística que tengan cerca de vuestra casa. O sea, imaginaos que pues ya ellos saben que la probabilidad de que en Barcelona, en tal barrio, pues se compre teléfonos de tal modelo, pues hace que ya directamente tengan un stock determinado de esos teléfonos en un lugar muy cercano a donde van a entregar. Este tipo de tecnologías, la idea es aplicarlas también a la educación, junto con lo que hemos visto antes, o sea, ese Flip Classroom que lo que hace es ofreceros un montón de recursos para que vosotros los vayáis mirando en casa y los utilicéis, en realidad donde queráis. Se trata de aprovechar esa información que vosotros vais generando por el hecho de utilizar todos esos recursos
para generar, pues, bueno, ¿no? O sea, un montón de información, poder analizarla y generar cuadros, lo que se llaman cuadros de mando, de manera que ya sea vuestro profesor, sea incluso el director del colegio o incluso un ministro, porque esto se puede hacer a muchas escalas, a diferentes escalas, sea capaz de ver dónde falla el proceso educativo, o sea, qué es lo que más os cuesta, o al revés, qué es lo que os menos y qué es lo que más interesa, para poder variar vuestro itinerario educativo en tiempo real, digamos. O sea, entonces, si os habéis fijado, había una escena en el vídeo en el que, este fotograma, ¿no?, en el que el profesor veía exactamente el grado de avance de los alumnos cuando estaban escogiendo las tareas. Había uno, ¿no?, el único chico, por cierto, que tenía un 0%. Entonces él ahí lo ha marcado y se supone que ha ido a interesarse por él y a ayudarle, ¿no?, en tiempo real, digamos. Esto se podría hacer incluso, pues, en tiempo más... o sea, a un nivel más grande, pues para detectar la posibilidad de fracaso escolar, ¿no? O sea, o para ver, pues eso, o sea, es decir, si una determinada clase en un colegio tiene más o menos problemas con las matemáticas o con una determinada asignatura. Esa es un poco la idea. Ahora vamos a hablar de las siguientes. Sí, estas son las tendencias que se identificaban a corto plazo, a un año vista. A 2-3 años vista se identificaban estas otras dos, la impresión 3D y los juegos y la gamificación, que también aparecían reflejados en el vídeo. De hecho, ahora vamos a poner otro vídeo y vamos a ir un poco ágiles en esta última parte porque sé que vamos un poco justos de tiempo. Pero vamos a poner un vídeo que es un poco más corto que el anterior. Bueno, ya ha aparecido el maestro Jedi. Este vídeo simplemente era para ilustrar cómo funciona una de las tecnologías de impresión 3D. En el mundo de la impresión 3D, más o menos como pasa en el mundo de la impresión en 2 dimensiones, también hay dos familias de tecnologías, las de inyección y las láser. Las de inyección, es un poco lo que acabamos de ver, funcionan en base a un cabezal que va poniendo unas capas de un polímero, una por una, subiendo y formando una pieza, ¿no? Lógicamente esto estaba hecho a velocidad muy rápida, este proceso pues, puede tardar 2-3 horas a veces. Y esto es cómo funciona la impresión 3D, que era más barata hasta ahora, hasta febrero de este año, porque la patente de este tipo de impresión venció hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo no, en el 2009 creo, y los precios de este tipo de impresoras pues han bajado bastante de precio en los últimos años. De hecho, hay impresoras de estas que están sobre los 300 euros, las que tenemos en la universidad más o menos se moverían por esos precios. Hay otro tipo de impresión 3D que tiene mejor precisión, que es la impresión láser, que es un poco esta que tenemos en la imagen. Esta impresora de aquí tiene ya otro aspecto, son más con forma de cubo y funcionan en base a una resina líquida, que es esto que hay en la base inferior dentro de ese cubo naranja, que se va fijando por láser, también por capas, pero la pieza no se forma de arriba para abajo, sino que digamos que nosotros tenemos una capa de resina o de un polvo que vamos fijando con un láser, hacemos subir la pieza y vamos fijando cada vez un trozo de capa diferente, ¿no? Y de esta manera, al final, en un proceso un poco más rápido, incluso con más resolución y a veces en multicolor, pues podemos tener la misma pieza. Este modelo, por ejemplo, está sobre los 1.300 euros o así, pero se espera que baje muchísimo de precio porque la patente de este tipo de tecnología ha vencido hace 2 meses y la tecnología se supone que bajará de precios rápidamente.
si queréis hacer una impresión en 3D podéis comprar una impresora, como hemos comentado, o directamente utilizar servicios como Shapeways, hay más, ¿no? En los que tú directamente pues, puedes modelar una pieza en 3D, enviarla y te la envían a casa en el material que tú quieras. Puede ser plástico, incluso oro, madera a veces, lo cual es un poco extraño, ¿no? Pero por precios bastante razonables, ¿no? O sea, si vosotros hacéis una figura de plástico de unos 8 centímetros, por unos 12 euros os la envían a casa, gastos de envío incluidos, creo. Con lo cual la impresión 3D está bajando muchísimo de precio y por eso se espera que impacte la educación rápidamente. Como decía, el modelo es un poco vosotros utilizáis un software, hacéis un modelado de una pieza en 3D, la enviáis, elegís el material y os lo envían a casa rápidamente. Incluso podéis hacer lo que supongo que todo el mundo se imagina que se puede hacer, que es imprimiros a vosotros mismos, haceros un mini yo. Vosotros os enviáis 3 fotos vuestra de cara y de perfil y esto creo que por 20 y pico dólares os lo envían a casa a varios tamaños. Podéis hacer el busto, podéis hacer un muñeco cabezón, podéis hacer un muñeco no cabezón y el resultado es más o menos este. Los 2 euros que aparece aquí no son el precio, son más o menos 29, pero también esto va a empezar a bajar de precio rápidamente. Y hay otros usos no tan constructivos de las impresoras 3D que se han puesto de moda, como por ejemplo el tema de las pistolas que os comenta Marcos. Esta no está hecha con una impresora 3D, ni eso creo que sea una impresora 3D. La buena es esta, lo de buena entre comillas, siempre he dicho. La verdad es que causó mucho revuelo hace menos de un año, ¿no? En mayo de 2013, cuando apareció la pistola y sobre todo se publicaron los planos en internet y se creó toda una polémica sobre lo lógico, ¿no?, de publicar los planos de una pistola para que cualquiera se la pueda hacer en su casa y liarse a tiros aquí donde sea. En realidad, hay toda una comunidad de gente en Estados Unidos que se dedica a hacer pistolas de estas con impresoras, que es decir, hay planos para fusiles de asalto, si os interesa. De todas maneras, es un tanto absurdo en el sentido de que vale más una impresora que comprar una pistola legalmente en Estados Unidos, que te regalan un rifle por abrir una cuenta corriente, en el banco. Así que no, en realidad es más que anecdótico. Pero sí que realmente lo que se está viendo con la impresión 3D es que tiene la tira de aplicaciones, algunas muy por encima de cualquier expectativa previa que tuviéramos, ¿no? Por ejemplo, ahora acaba de salir, esto es un proyecto en Kickstarter que se llama Foodini, que es una impresora para imprimir comida. Utiliza productos frescos, y básicamente está pensada sobre todo para hacer formas, más que para generar alimento como tal, porque ya utiliza alimentos frescos en sí misma. Pero sin embargo, en esa misma línea y en otras que para vosotros son mucho más útiles, quien está trabajando muchísimo es toda la industria espacial y la NASA en concreto. La NASA, ese problema de la comida lo tiene claramente, porque si quieren ir a la estación espacial, pues no pasa nada, que eso está aquí cerca, ¿vale? Te tiran así con un cohete, vuelves en unos días. Entonces pueden acumular en la nave toda la comida que necesitan para los días que van a estar allí. Pero, claro, si hay que ir a Marte, como más o menos se especula, ese viaje dura 5 años, la vuelta no se sabe si se producirá siquiera. Con lo cual, la comida hay que llevársela y en la nave no cabe. Uno de los mayores problemas, si no el mayor problema que tiene en cualquier misión espacial es el peso. El peso de una misión espacial es lo que marca su precio muchas veces. 1 kilo de más en una nave espacial hace que sencillamente una misión no sea viable. Con lo cual hay que tener muy claro qué es lo que llevas y qué es lo que no. Cuando vas a ir 5 días al espacio, llevar comida, puedes ajustarla. Cuando vas a ir 5 años, tienes que montar algún mecanismo para ser capaz de hacer la comida, porque además la comida que envasan los astronautas caduca. Entonces la NASA está trabajando en un proyecto para imprimir realmente comida, en este caso sí, hacer, cocinar con una impresora 3D. Se trataría de llevar cartuchos de proteínas, hidratos de carbono, cosas así que por sí mismas suenan rarísimas e incomestibles, pero que una vez impresas generarían, por ejemplo, una pizza, ¿no? Esta sería hacer un poco más agradable. De hecho, tienen otros problemas, como son, por ejemplo, los recambios. Lo mismo, subir al espacio,
la probabilidad de que algo se estropee, bueno, pues es más o menos conocida. Entonces en 5 días o en 6 puedes apostar a cuál es la pieza que tendrás que cambiar y llevártela. En 5 años, de nuevo, la probabilidad de que algo se estropee es mucho más elevada y además, o sea, de muchas más piezas, y no puedes llevártelas todas. Con lo cual, ellos, otro de los retos que tienen, y eso sí que aplica, por ejemplo, en este caso también a la educación, es el hecho de poder construirse sus propias piezas, o sea, ya sea para recambios, o sea, para investigación o docencia, ¿no? Como puede ocurrir con vosotros. De hecho, por ejemplo, un caso, ¿no? Vosotros sois más tecnológicos, pero si eres estudiante de historia, de paleontología, pues acceder a un determinado hueso de un fósil o a la momia del amigo Tutankamón es algo que no está al alcance de cualquiera. La momia no puede salir del Museo del Cairo bajo ningún concepto. De hecho, no se le puede poner la mano encima, ¿no? O sea, está en un ambiente completamente cerrado. Entonces, la única manera que ha habido de sacar esa momia de su sitio habitual y llevarla para que la gente la pueda ver en otros países, por ejemplo, o sea, ya como un museo, o estudiarla, es hacer una impresión 3D de ella, aprovechando pues que a estas cosas les hacen radiografías y escáneres como a las personas también. Pues se construyó un modelo 3D y una impresora 3D como esta que ha enseñado Javier antes, solo que un poco más grande, construyó la réplica exacta de la momia, ¿no? Eso facilita que vosotros, por ejemplo, pues bueno, o sea, en este caso, o un estudiante de historia pudiera realmente tener acceso a un fósil o a una determinada pieza que de otra manera sería muy difícil, ¿no? Igual os puede ocurrir pues para alumnos de mecánica que utilizan motores y que necesitan hacer réplicas de piezas. Los chicos del vídeo, ¿no? Han hecho las piezas del puente, por ejemplo. De otra manera seguramente hubiera sido mucho más difícil. La otra tendencia que viene en los próximos años, o sea, rápidamente, es la gamificación. La gamificación es, bueno, o sea, seguro que os suena, es decir, es la aplicación de técnicas basadas en los videojuegos y en los juegos en general, tanto técnicas como elementos provenientes de los juegos, en aspectos que no son de la vida, que no son lúdicos, que no son juegos. Muchos de ellos son los negocios, pero también la educación, ¿de acuerdo? Y otras actividades de impacto social. En el vídeo, si os fijáis, lo habéis visto, o sea, la clase en realidad estaba montada alrededor de un juego. Los chicos les daban puntos según las actividades que escogían, que iban a hacer, y sobre todo, o sea, todo el ejercicio era un concurso. O sea, trabajaban en equipo, colaboraban entre ellos y era un reto contra otros equipos de otros colegios o de otras clases, ¿de acuerdo? O sea, este tipo de técnicas están muy de moda porque además se ha visto que realmente la gente los videojuegos, sobre todo, tienen un impacto en la capacidad de la gente que los juega, por ejemplo, para perder el miedo al fracaso. El videojuego se basa en el reinintento, en ofrecerte pequeños retos que tienes que superar y que no pasa nada porque no lo superes, ya lo harás más veces, ¿de acuerdo? O sea, y además te ofrecen recompensas, los famosos trofeos, por ejemplo, o badges, ¿no? En este caso, aquí podéis ver una plataforma muy famosa de docencia online que se llama la Khan Academy, que está totalmente gamificada. Aquí veis, pues en este caso yo estudio matemáticas allí en mi tiempo libre. Y entonces, pues estos son algunos de los badges que yo he ganado, ¿no? O sea, pues te dan tantos puntos. Es decir, bueno, es una cosa que hace que de alguna manera tu motivación aumente, porque se trata de esto con la gamificación, o sea, aumentar la motivación de la gente para conseguir que de alguna manera pues nos interesemos por tareas que de otra manera son un poco más aburridas, ¿no? O sea, de hecho, o sea, básicamente de lo que se trata es de aumentar lo que se llaman los factores intrínsecos de la motivación, o sea, conseguir que tengáis un sentido de autonomía, de reto, que superar, y entonces, o sea, que decir, este tipo de cosas que son las que hacen que realmente nos interesemos, ya sea por un juego o por otras cosas, ¿sí? Nos empuje a, pues, por ejemplo, a estudiar mejor, ¿no? De hecho, ya hay experiencias en el uso, no solo de las pequeñas tecnologías que, pues eso, ¿no? Darte puntos, barras de progreso, sino incluso en la experiencia de gamificar completamente una asignatura. Concretamente hay un par, o sea, el mundo de los zombies parece ser que tiene bastante que decir en este aspecto. Hay un profesor americano que ideó una cosa llamada el Zombie-Based Learning. Él lo que utiliza es pues un apocalipsis zombie, o sea, es decir, como cualquier película, o el juego Resident Evil o cosas similares, para explicar geografía, ¿de acuerdo? O sea, toda su asignatura está planteada, o sea,
conforme a la arquitectura y el guión de un videojuego de zombies, o sea, pero en realidad sirve para que tú aprendas geografía. En este caso, o sea, unos profesores de un instituto de Madrid aplicaron esa misma técnica para enseñar, o sea, haciendo exactamente lo mismo, están haciendo este curso, biología. Ellos enseñan biología en base a un apocalipsis zombie, de nuevo. O sea, es decir, los alumnos tienen que enfrentarse, o sea, desde el principio del curso, en realidad está todo completamente basado, o sea, en, bueno, pues hay un ataque zombie, todo el mundo se vuelve esto y hay que saber, o sea, cómo sobrevivir. O sea, toda la asignatura está montada en torno a esto. De esa manera, pues para los alumnos es mucho más interesante seguramente el tema. Muy bien, y ya para acabar en los últimos 2 minutos, hablar de las últimas 2 tendencias, que son las que aparecen aquí. Simplemente comentar que esto es un poco más abstracto, esto se ve a 5 años vista. Estas 2 tendencias tienen que ver con el hecho de que dentro de 5 años se prevé que haya unos 100.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Bueno, entre 50.000 y 100.000 millones de dispositivos. Aquí estamos hablando de dispositivos que permiten medir muchas cosas. Tiene que ver esto también con lo que comentábamos antes del Learning Analytics. Dispositivos que probablemente llevaremos encima y que irán monitorizando todo lo que hacemos. Estamos hablando de pulseras, de monitores de actividad, de las gafas de Google que creo que veréis dentro de un rato, de relojes. De hecho, recientemente ha salido un reloj que es el Moto 360, el reloj de Motorola, que llevará un sistema operativo específico que se llama Android Wear para relojes, y empiezan a salir ya muchos dispositivos que van a empezar a hacer muchas cosas y que no serán los típicos ni ordenadores ni dispositivos móviles que conocemos hoy en día y que nos ayudarán también en el proceso educativo, que servirán, bueno, por ejemplo, el Moto 360, algunas de las utilidades que tiene son las típicas de los smartphones, pero dentro de un reloj, ¿no? Pues guiarnos a través de una serie de indicaciones, recibir un mensaje, saber cuándo sale el próximo tren, ¿no? No sé si habéis visto alguna noticia al respecto de este dispositivo, pero ya empieza a hablarse de todo esto. Se utilizan 2 términos, lo de la computación llevable, que tiene que ver con el Quantify Itself, y también de la Internet de las cosas, que es cuando realmente dentro de 5 años todos los dispositivos que están a nuestro alrededor estén conectados a Internet. Y aquí es donde llega la nevera. Porque esto está obviamente muy bien, nosotros ya nos conectaremos a Internet desde cualquier cosa. Simplemente como anécdota comentar que están empezando ya a surgir algunos efectos secundarios del hecho de que existan muchos dispositivos conectados a Internet. Y hace poco se fue noticia el hecho de que hubo una red de hackers rusa que envió 750.000 mensajes de spam, de correo basura, y se vio desde dónde habían hecho estos envíos y se comprobó que como mínimo lo habían hecho desde una nevera conectada a Internet. ¿Por qué desde una nevera? Pues porque estos dispositivos, esta nevera estaba conectada a Internet para, evidentemente, hacer la compra. Pero suelen llevar sistemas operativos mucho más frágiles, ¿no? Que son más fáciles de hackear y a los que se les puede instalar un servidor de correo para enviar correo basura. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que madurar tanto a nivel de para qué van a ser estos dispositivos como el tipo de tecnologías y sistemas operativos que han de llevar para impedir los posibles usos negativos que se puedan dar. Bueno, y hasta aquí un poco la charla. Creo que hemos sido muy justos de tiempo, pero bueno, no sé si hay espacio para preguntas. En todo caso, si nos veis por aquí, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.